¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por vuestra participación en la 28ª edición de las Jornadas Agrícolas de Guardamar. Quiero agradecer evidentemente a la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Guardamar, al Juzgado Privativo de Aguas de la ciudad, que pues año tras año pues busca temáticas siempre interesantes pues para estar lo más al día posible y que también nos sirva pues como jornadas formativas, porque al final también el hecho de poder compartir pues con ponentes, con personas conocedoras de la materia que se presenta durante toda la semana, creo y entiendo que es importante, precisamente pues para seguir enriqueciéndonos y para seguir formándonos, porque al final estamos viendo que el mundo avanza muy deprisa y que evidentemente la agricultura no está de espaldas a este avance y por supuesto tiene que estar también a la última. Hoy nos acompaña Alfonso Lucas, él nos impartirá la primera de las ponencias que va dedicado pues al picudo africano que ha afectado tanto pues al boniato. Nos dará pautas y nos hablará pues de esa situación y evidentemente a vuestra disposición pues para poder plantearle aquellas situaciones o dudas que os surjan. Y luego tendremos a representantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ellos están realizando un proyecto, el proyecto REIMS, con fondos europeos, y que evidentemente Guardamar también participa y también se ha sumado a esa iniciativa, también, como decía, por parte del Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar, que ha sido también una de las entidades impulsoras de este proyecto. Nada más, desearos que tengáis una extraordinaria semana dedicada a la agricultura, que os sirva y os enriquezca dentro de vuestro ámbito, que es la agricultura. Y sobre todo el cierre, que como sabéis también aprovechamos pues, para hacer una visita técnica, en este caso pues a San Javier, Sacata, que también nos dará una conferencia el jueves previo, y que por supuesto en esa visita técnica del viernes pues podéis también conocer de primera mano y visitar unas instalaciones que están muy cerquita de aquí en la localidad de San Javier en Murcia. Lo dicho, gracias a todos, gracias a los patrocinadores, que también sin ellos pues sería muy complicado el poder realizar ya 28 ediciones de unas jornadas agrícolas de esta categoría. Y nada, tanto Pilar como yo os dejamos, seguimos con las tareas que nos quedan todavía, lo que queda de tarde, y os dejo pues a los mandos de Alfonso. Él será pues el encargado de ofreceros la primera ponencia. Gracias y que sea una muy buena semana agrícola. Bien, buenas noches a todos. Agradecer, aunque no sé si debo darle las gracias o pedirle la pena a Julio, que me llamó y me embarcó en esta historia del picudo del boniato, una plaga en la que yo en mis 45 años de profesión no he tenido experiencia ninguna. Con lo cual me ha obligado pues, a estudiarla como si tuviese ahora 20 años y tratar de traerles a ustedes la información más actual y la más eficiente de cara a los intereses que tienen ustedes, que es de asegurar la producción de boniato sin problemas con esta plaga. Así que vamos a comenzar para hablar del picudo africano del boniato o del gorgojo del boniato, que también se le conoce. Pertenece a la familia Brentidae, esto da igual, no es nada que necesiten ustedes saber. Lo que sí es importante que deben de saber es que hay dos especies que pueden estar en sus cultivos. Con la información que yo tengo hasta el día de hoy de la Comunidad Valenciana, no tienen certeza de cuál es la especie que hay presente. Todo hace suponer que es el Phyllus punticollis, de origen africano, que sería este que ven aquí, de color completamente negro, pero el otro que podría estar presente sería el Phyllus formicarius, de origen asiático, que está mucho más extendido, lo van a ver ahora, y que tiene
esta franja de color naranja y las patas no son negras, sino que son también anaranjadas, ¿vale? Tienen el mismo tamaño, se comportan exactamente igual, hacen los mismos daños, el proceso biológico es el mismo, pero son dos especies distintas. Realmente da igual cuál tengan, porque ambos hacen los mismos tipos de daños y el control es el mismo para los dos. Por lo tanto, yo voy a hablar de manera indistinta de uno u otro, porque las recomendaciones que daremos al final son útiles para cualquiera de las especies. Lo que hace la plaga es atacar exclusivamente, no exclusivamente, pueden atacar también a maíz y algodón, pero fundamentalmente a la batata, boniato o camote, que es como se conoce esta planta, y ataca a los tallos, a las hojas, pero sobre todo a los frutos, a los tubérculos, y los deja absolutamente inutilizables para su consumo, ni por las personas ni por los animales, porque llega a producir una alteración en el sabor que hace que ni siquiera los animales quieran consumir. Por lo tanto, es una plaga peligrosa que puede causar daños muy importantes en el cultivo. A nivel mundial, la distribución de la especie Punticollis, que es la de origen africano y que parece que es la que podría estar presente aquí, fíjense, está distribuida en toda África y bueno, hay un puntito también aquí en España, en el Levante, porque parece que esa sería la especie que habría. Insisto que da igual que sea una u otra, pero parece que es esa. Se originó en África, esta especie se encuentra en muchos países, o en casi todos los países africanos, puede atacar algodón y maíz, y hay otra especie que es el Bruneus, que también podría estar presente en la misma zona, pero sus daños son menos preocupantes porque no se multiplica de forma tan importante, ni sus daños son tan intensos como los de Punticollis. Por lo tanto, es una tercera especie que a lo mejor tampoco es problema hasta ahora y podría serlo en el futuro, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que esta plaga, debido a su comportamiento con las condiciones de cambio climático, presenta un riesgo altísimo de expandirse en zonas cálidas, zonas templadas y causar elevados daños al cultivo del boniato. ¿Cuál es la desventaja para ustedes? Pues que no es una plaga de cuarentena para la Unión Europea y entonces la Administración no está obligada a tomar todas esas medidas que se toman cuando nos invade una plaga que es cuarentena, que es fijar los focos, demarcar las zonas, hacer zonas tampón, erradicar plantas afectadas dentro del área demarcada, controlar las plantas en las zonas tampón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es lo que se hace con una plaga normalmente de cuarentena. Al no ser de cuarentena, pues la Administración no está obligada a hacer nada y no están sometidas pues, ni a controles ni a actuaciones específicas. Eso significa que el agricultor se queda en soledad frente a la aparición y al desarrollo de este problema. La otra especie que hemos dicho, que es el Xylella forbicarius, de origen asiático, si se dan cuenta está extendido por todo el mundo, ¿vale? Hay una línea, digamos, sobre un paralelo sobre el que no se desarrolla, porque es una plaga que necesita climas cálidos y por esa razón no se desarrolla más arriba de esa línea, pero bueno, ya está en España y ya está en zonas de Asia un poquito más altas y también en Estados Unidos, lo que significa que ese cambio climático está favoreciendo su expansión a zonas que cada vez son más cálidas y que tienen más facilidades para su desarrollo. Esta especie se originó en Asia, está en muchísimos países del mundo y ataca a boniato también de manera fundamental y también puede atacar a algodón y maíz. Si la otra plaga tiene un riesgo potencial alto, esta lo tiene aún mayor por una razón sencilla, es que está en más países del mundo, está más distribuida y luego potencialmente sus daños pueden ser todavía más severos porque puede llegar a más zonas donde se produzca este cultivo. Y como en el caso anterior, es una plaga que no es de cuarentena y por lo tanto la Administración, ni la europea ni la nacional, pues están obligadas a tomar medidas para contrarrestarla, para minimizarla o para actuar contra ella. Como mucho, pues lo que hará la Administración, lo que hace en Andalucía, que también está presente, o aquí, pues será monitorizar la plaga
y en los boletines de avisos pues dan un aviso de cuando los adultos están en un estado determinado, cuando están haciendo la puesta, para que ustedes como agricultores puedan decidir qué hacer o en qué momento hacer una cosa o hacer otra. Pero realmente la administración va a hacer poco más. Los adultos, tanto el punticolis como el formicarius, miden unos 5 centímetros, unos 5 milímetros, perdón. Son como una hormiga, son muy pequeños. Cuando pensamos en un escarabajo, pensamos en un bicho grande, pero no, son pequeños, son muy pequeños. Y además, mientras que están enterrados o están dentro del tubérculo o dentro de la planta, son blancos, no reciben luz del sol y son blancos. Y cuando salen al exterior es cuando empiezan a adquirir un color grisáceo hasta que adquieren el tono negruzco completo de punticolis o el negro con zonas anaranjadas de formicarius, ¿vale? Pero son muy, muy pequeños, es importante. Luego es característico, los ojos son muy, muy saltones y tienen un pico alargado en el cual se encuentran las antenas, que son distintas en el caso de las hembras y de los machos. Su ciclo vital pasa por una serie de etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Esto es el ciclo para punticollis y este es el ciclo para formicarius. Prácticamente muy parecidos. El huevo, la larva, que es la causante de la mayor parte de los problemas tanto en la planta como en el tubérculo, la ninfa o la pupa, que es el estado intermedio en el que una larva se convierte en un adulto, y el adulto. ¿De acuerdo? Todos pasan por ese ciclo, las dos especies, y prácticamente los datos que la bibliografía cita para ambas especies son muy parecidos en cuanto a duración de días en función de la condicionante clave, que es la temperatura. Lo que se sabe es que tras emerger los adultos, las hembras tardan entre 2 y 24 días en poner huevos. Va a depender de la temperatura. Cuando las temperaturas son mayores, en menos días comenzarán la puesta. Con temperaturas más bajas tardarán más días en iniciar la puesta. Se ha estudiado que colocan 17 huevos por día y pueden colocar hasta un total de 545 hasta en 178 días. Estos son estudios que se hacen en laboratorio, en condiciones controladas de temperatura y de iluminación. Se meten los adultos, se les suministra comida y se ve cómo van realizando su ciclo. Luego esto en campo es posible que no sea exactamente así. Puede suceder que pongan más huevos en un día o menos y que no estén 178 días poniendo huevos, sino que estén bastante menos. Pero en cualquier caso es una especie muy prolífica que es capaz de poner muchos huevos en poco tiempo. La temperatura óptima entre 25 y 30 grados. Si hacen memoria, en esta zona ustedes tendrán muchas semanas y muchos meses con esas temperaturas, con lo cual el umbral térmico ideal está ahí para que la plaga, si está presente y no tiene nada en contra, pueda reproducirse y pueda multiplicarse. Se sabe que por debajo de 15 grados y por encima de 40 grados se reduce mucho la tasa de multiplicación, siendo a 30 grados la tasa más alta, pero cuando salta a los 40, la mortalidad de larvas y adultos se dispara. También seguramente tienen días de 40 grados, pero no se equivoquen. Esa mortalidad está estudiada con individuos que se han puesto también en un laboratorio en el que se lleva la temperatura del receptáculo donde está a ese umbral. En el campo, cuando el individuo está dentro de un tubérculo, da igual que en el campo haya 45 grados, el tubérculo no está a 40, ni siquiera a 40 grados, por lo tanto, no esperen que porque tengamos días de más de 40 grados la mortalidad vaya a ser total, olvídense. Eso sucede, insisto, en condiciones controladas en laboratorio. En campo, la temperatura donde está el insecto es muy probable que nunca alcance ese umbral, sobre todo cuando esté, insisto, o dentro del tallo de la planta o dentro del tubérculo. Si está en las hojas comiendo hojas en la superficie, sí es posible que se vea afectado por esa cuestión térmica. Y por debajo de 15 grados, pues en la época en que ustedes hacen el ciclo del cultivo, seguramente habrá pocas noches
que desciendan de 15 grados las temperaturas. Un ciclo completo tiene lugar entre 25 y 36 días y eso hace suponer que el insecto puede tener entre 8 y 10 generaciones al año. Estos son datos de bibliografía, no hay datos aquí, yo creo que tampoco lleva tiempo suficiente para que se hayan podido tomar datos reiterados un año tras otro en campo y se pueda afirmar que aquí cumplen esa premisa. Pero si no tienen 8 y tienen 6, pues ya son bastantes, y si tienen 4 incluso, ya son bastantes. Por lo tanto, es una plaga que hace un ciclo en pocos días y como el cultivo tiene más de esos días de duración, quiere decir que en un mismo cultivo van a poder hacer varios ciclos y por lo tanto multiplicar la población por esas cifras que hemos visto antes. Hay registros de que un adulto puede vivir hasta 8 meses, dependiendo de la temperatura y de la disponibilidad de alimentos. Vuelvo a decir, estos son datos que están obtenidos en estudios que se han hecho sobre la... Es una plaga muy vieja, no es una plaga de antes de ayer, es de antes de ayer aquí, pero en el mundo lleva más de 90 años conociéndose y estudiándose. Son estudios que se han hecho en los años 80 y 90 y 30 y 40, ¿vale? En esas décadas, en países donde realmente la plaga era muy importante. Por lo tanto, bueno, pues que haya algún individuo que pueda vivir 8 meses, pero quizá eso no sea lo importante ni lo preocupante. Se sabe que sin alimento pueden vivir 9 días y las hembras 14 días. Si no consiguen alimentarse, pues quiere decir que en un tiempo más o menos prudencial van a morir. Esto sí es importante, porque cuando yo hablo de las medidas que ustedes pueden aplicar, una muy importante es eliminar los puntos de alimentación para periodos intermedios, ¿vale? Si no tienen de qué alimentarse, acabarán muriendo por inanición. Seguramente cuando lleven un tiempo aprenderán o descubrirán que hay otra planta que se la pueden comer y no les da diarrea, por decir algo, ¿no? No les pasa nada y sobreviven. Pero no les demos facilidad en nosotros dejando ricias de boniato ahí, abandonadas en una esquina del bancal, en un caminito, en una linde, en un sitio. Porque lo que estamos dejando, favoreciendo, es la proliferación de la plaga más allá del ciclo de cultivo. También se sabe que los machos pueden volar hasta 1800 metros y son más abundantes en la época fresca, de noviembre a abril, que en la época de primavera, mayo a octubre. Bueno, esto también son datos que habrá que contrastar aquí. Insisto, estos no son datos que se hayan tomado aquí en la zona y que sean sí o sí así. Es posible que aquí tengamos un comportamiento distinto. Habrá que estudiarlo, la administración o alguien que tenga voluntad, ganas, tiempo y medios, pues tendrá que estudiarlo si la plaga continúa siendo preocupante para el sector y recabar esa información, porque sí que es importante para saber cómo se comporta, puesto que las decisiones que están relacionadas sobre todo con intervenciones químicas contra la plaga deben de estar ligadas al comportamiento del ciclo biológico, y si no tenemos esa información podemos dar palos de ciego y estar aplicando en momentos que no sirven para nada. Y eso sí que es importante que alguien, y si no hay ese alguien, pues que ustedes quizá como agricultores afectados pues busquen, soliciten que alguien les haga ese esfuerzo de estudiarlo, o incluso contraten a un técnico sufragado un poco por todos los productores a través de, no sé, yo le estoy dando trabajo a Julio, él me ha dado esta bola a mí, pues yo se la devuelvo, ¿no? Busquen un técnico que haga esos datos de monitoreo sistemático y de control, porque esa es la información que ustedes necesitarán para no decidir cuando actúen químicamente contra él y acertar. De lo contrario, tratar por si acaso, o porque me ha dicho mi vecino en el bar que, eso ya les digo yo, que la probabilidad de acertar es muy baja, ¿vale? ¿Qué daños y síntomas causa esta plaga? Los huevos, es importante, los colocan en un orificio de alimentación que hace la hembra, generalmente en el tallo, en la base del tallo de la planta, y que tapa con restos fecales. Y también los puede poner en las raíces. ¿Por qué? Si tenemos un suelo como esta foto pequeñita que hay aquí,
donde el suelo es muy arcilloso y se agrieta, el adulto va a entrar por estas grietas hasta las raíces y va a hacer la puesta en la raíz, no en el tallo, sino en la raíz. Por eso verán luego algunas de las soluciones que se plantean para luchar contra esta plaga. Una es evitar ese tipo de hendiduras, de grietas en el suelo. Una vez que la larva emerge del huevo, lo que hace es alimentarse en el tallo o acceder al fruto y empezar a alimentarse en el fruto, aunque esté todavía en formación y sea pequeño. Una vez que atacan el tallo, lo que sucede es que la planta, bueno, podemos ver rodales que empiezan a amarillear, que empiezan a reducir el vigor, y es posible hasta que se lleguen a secar, como consecuencia de los ataques en el tallo. Afectan al desarrollo normal de la planta y, por supuesto, afectan a la producción. Una planta que su parte aérea no está bien desarrollada no va a poder alimentar tubérculos para que den un calibre y un número de tubérculos adecuado, con lo cual pues estamos sufriendo una merma de producción como consecuencia del ataque solo al tallo de la planta, ¿vale? Todavía no ha entrado en el fruto, o sea que en una primera etapa puede afectar a la planta y afectar a la producción. Cuando los ataques se generalizan en el tallo, pues acaba destruyéndola, porque las mismas galerías que hacen el fruto las hacen en el tallo y acaba haciendo lo que hemos dicho, reducir el vigor, reducir el desarrollo vegetativo, reducir la producción de tubérculos y la muerte de la planta. Pueden también alimentarse de las hojas, ¿vale? Masticando la lámina o rascando las nervaduras. Estos son fotos de daños en hojas de boniato. Estos son los daños menos significativos, ¿vale? Porque, bueno, que reduzca un poco la masa foliar en una planta que vegeta de forma muy exuberante, pues tampoco es un problema grave, ¿vale? Pero si tengo individuos que están haciendo esto, la preocupación es que estarán también adentro en el sistema radicular y en el tallo de la planta. El problema viene cuando alcanzan los tubérculos. Esas larvas, esos huevos que ha puesto la hembra adulta y de los que salen esas larvitas que se van alimentando dentro del fruto, van excavando túneles, van dejando detrás sus excrementos. Esos excrementos fermentan, inducen podredumbres y se produce una alteración de los compuestos del fruto que los hace que amarguen y que pierdan toda característica alimenticia, tanto para personas como para animales. Evidentemente nadie se va a querer comer un boniato así, me refiero a las personas, pero podríamos pensar, bueno, pues algún animal se lo podría comer. Pues no se lo van a poder comer, porque la palatabilidad que ese fruto adquiere con el ataque de este bicho le hace imposible no es satisfactorio para el animal y tampoco se lo va a querer comer. Lo que hacen dentro del fruto es cumplir el ciclo completo. Desde un huevo que puso la hembra, sale una larva, esa larva va comiendo y va creciendo, pasa a pupa, y de la pupa emergerá un nuevo adulto que saldrá a la calle y volverá a empezar el ciclo, se apareará y volverá a empezar el ciclo de nuevo. Los estudios que se han hecho dicen que una sola raíz o tallo puede tener más de 10 larvas, pero seguramente en esas fotos hay más de esa cantidad, es decir, eso será una media normal entre los frutos con poco daño y los que tengan mucho daño, pero realmente las imágenes que aquí estamos mostrando ponen de manifiesto con seguridad más de 10 larvas por fruto. También es cierto que una sola larva va a hacer muchas galerías y muchos orificios, porque necesita comer durante los 10, 12, 15 días, 20 días máximo que está en ese estado, pero en cualquier caso es indistinto que haya 10, que haya 5 o que haya 200. Si el fruto al final queda inhabilitado, el problema para mí es el mismo. Bueno, lo hemos dicho, queda, a pesar de que pueda haber daños menos importantes, los tubérculos quedan inapropiados para el consumo humano y de animales, como hemos dicho. Más imágenes de daños más superficiales, más profundos, etc. Se lo iba a decir después, pero se lo voy adelantando. Si se han dado cuenta, todas las fotos que he puesto de daños son
boniatos de carne blanca. Y se tiene el dato objetivo de que las variedades de carne blanca son más sensibles a esta plaga que las de carne naranja o las de carne morada. ¿Vale? Ese es un dato objetivo que no lo he leído en ningún libro, me lo ha dado una persona que es agricultor de boniato, que es investigador, Alfredo Lacasa, creo que lo conocerán muchos de ustedes, y que él personalmente, hablando de este tema hace unos días, me dijo que él cultiva boniatos en su huerta particular y que hablando con gente de Vivía, con la que le habían facilitado plantas y tal, me confirmó que las variedades blancas son más sensibles que las variedades naranja o las variedades moradas. Después he encontrado alguna referencia bibliográfica que va en ese sentido, o sea que la información la tenía primero por una persona y después la pude documentar. Es, sin lugar a dudas, una de las plagas más peligrosas que tiene el boniato a nivel mundial, con diferencia, ¿vale? En todos los países donde se cultiva esta planta, en zonas tropicales o subtropicales, porque afecta tanto a la calidad como a la cantidad. Ahora verán algunas referencias de algunos datos que hablan hasta de un 90-95% en una parcela con una afección severa de la plaga, y eso es grave. Son amargos, no aptos para el consumo, y bueno, hay datos de que puede llegar hasta entre el 60 y el 95% de frutos afectados. Eso es una pérdida importante para un agricultor como ustedes, que seguro que no tendrán decenas de hectáreas, sino que tendrán parcelas más o menos reducidas. Creo que más o menos hasta aquí hemos explicado cómo es la plaga. Es importante que recuerden que los adultos ponen los huevos en una herida que hacen, un agujerito que hacen en el tronco y que tapan con sus excrementos. Eso significa, a efectos de control químico, que una vez realizado eso, ya no hay solución. Ya no hay solución, porque los tratamientos que hagamos no van a llegar al interior de la planta. Y ustedes dirán, bueno, si es sistémico, sí, ya, pero es que no hay sistémicos autorizados, ¿vale? Y la otra parte es que si tengo hendiduras, grietas en el suelo y me ha hecho la puesta abajo, en la raíz, cerca del tubérculo, estoy perdido, no tengo solución. Los tratamientos químicos para esa generación, a partir de ese momento, no sirven para nada. Por eso es importante que consigan tener ustedes datos de monitoreo, que son sencillos. Esta plaga tiene feromonas, lo vamos a hablar ahora después, se pueden poner trampas, se puede monitorizar y saber cuándo están volando los adultos. Y a partir de ahí, pues uno ya se va haciendo una composición del lugar, viendo cuándo empiezan a hacer la puesta o cuándo aparecen las primeras larvas, y tardará unos meses en tener esos datos y una información que objetivamente les sea útil, pero creo que es imprescindible para que ustedes puedan controlar eficazmente la plaga. Entramos en la parte de control y manejo. Lo que dice la bibliografía de todo el mundo, ya han visto que está extendido en todo el mundo, en países más adelantados a nivel fitopatológico y en países más atrasados a nivel fitopatológico, es que no hay una solución, un método único efectivo para resolver esta plaga, ¿vale? Hablan de combinación de prácticas biológicas, físicas, químicas y culturales. Eso es lo que se denomina un manejo integrado de plagas, o lo que aquí en España también a veces llamamos producción integrada, ¿vale? Es una forma de integrar todas las herramientas que tengo a mi alcance para frenar el desarrollo y el avance de la plaga. Una de las cosas que incluyen esas prácticas culturales es la recolección temprana, dentro de un orden, porque mientras que el fruto no está en su estado de madurez adecuada, no lo puedo recolectar. Pero una vez que alcanza ese estado, lo que no debo de hacer es demorar la recolección, sino efectuarla lo antes posible. El Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana tiene un pequeño folletín, una pequeña nota en un boletín de avisos, donde recomienda algunos métodos culturales. Yo solo voy a especificar aquí porque son los mismos que dice Andalucía y son los mismos que están
en Brasil, en Argentina, en México, en la India, en cualquier país donde existe una planificación para luchar contra esta plaga. Uno de ellos, el adelanto de la fecha de plantación o el empleo de variedades de ciclo corto. Y ahora les voy a explicar por qué, ¿vale? Ahora después van a ver una diapositiva en la que está explicado por qué es importante eso. Otra cosa que recomienda es la rotación de cultivos. Hemos dicho que puede atacar a algodón y a maíz. Pues puedo rotar con cualquier cosa menos con algodón y maíz. Porque si él también come algodón y maíz, después de haber puesto yo boniato en mi parcela, no puedo poner ni algodón ni maíz. Tendré que poner otra hortaliza, otra herbácea, otra hortícola que sea distinta y que no le sirva de soporte nutricional. Porque si le sirve, lo que estoy haciendo es dándole continuidad en el tiempo para cuando yo vuelva a poner boniato, él está ahí esperando a que le llegue el plato bueno, el que a él le gusta, aunque haya sobrevivido con niveles de población muy bajos. Por lo tanto, es importante las rotaciones, pero, insisto, no incluyendo en esa rotación ni maíz ni algodón. Y recomiendan rotar y estar 2 años sin poner boniato. ¿Por qué? Pues porque se supone que en 2 años, si no cometo el error de poner una planta susceptible y he eliminado correctamente las ricias de boniato, o sea, no tengo por allí en los márgenes, en ningún sitio, plantas que hayan sobrevivido y que se han quedado, voy a conseguir que la plaga en mi parcela muera, desaparezca. Y cuando vuelva a empezar al 3er año un nuevo cultivo, la plaga no estará allí, tendrá que venir de fuera y tendrá que volver a colonizar. Le va a costar un esfuerzo y un tiempo recuperar su nivel de daños peligroso. Por lo tanto, esa es la razón para la rotación. Otra cosa que ya lo hemos adelantado es la eliminación de restos de cultivo y de frutos no recolectados. Es importantísimo. Esto en todos los manuales que he consultado de todos los países del mundo donde esta plaga está presente, es una de las primeras recomendaciones. Y es una de las primeras causas por la que bastantes países de África, donde no tienen ni el nivel de mecanización ni de maquinaria que podemos tener aquí, ni probablemente ni los medios económicos, ni las capacidades de conocimiento técnico, como no pueden hacer o no hacen habitualmente esa labor, sus problemas son gravísimos con esta planta, un año tras otro. Sin embargo, es una solución muy útil para evitar que la plaga pueda mantenerse. Otra de las cosas que se incluyen, utilizar insecticidas menos tóxicos en etapas tempranas. Etapas tempranas es cuando los adultos aparecen y empiezan a comer en las hojas, empiezan a hacer los primeros orificios de alimentación, porque es cuando puedo matarlos. Pero tengo que saber cuándo sucede eso en mi parcela. Si no sé cuándo llegan, no puedo estar tratando todas las semanas por si acaso. Tendré que venderlo poniendo a precio de oro. Y si ya tengo una economía muy ajustada, es preferible gastar un poco de dinero entre todos para que un técnico nos monitoree la plaga y nos diga, ahora empiezan a volar y empiezan a llegar los adultos a la parcela. Entonces tendría sentido hacer una aplicación para que los adultos, cuando coman hojas o hagan los primeros mordisquitos en el tallo de la planta para poner los huevos, mueran. De todas formas, el problema es, ¿tengo productos? ¿Qué productos tengo? ¿Qué hacen los productos? Esa es otra información que seguramente ustedes no tienen, que seguramente, por lo reciente de la plaga en esta zona y en Andalucía, ni siquiera la propia administración tiene, pues no ha tenido tiempo de experimentar y de probar cosas, y habrá que obtener esa información con el paso del tiempo. Yo lo que les pongo aquí, a día hace una semana que hice la última consulta, son los insecticidas autorizados en el cultivo de boniato en el registro del Ministerio de Agricultura. Esto es lo que tienen ustedes autorizado. Estas son las materias activas. En rojo, esto está en rojo porque son los únicos que son insecticidas puros. Lo demás, bueno, aceite
de naranja, aceite parafílico, sales potásicos de ácidos grasos, un hongo, Beauveria bassiana, un bacillus, el turigensis. El hongo, el problema es que en grandes extensiones no funciona. ¿Eh? El hongo en grandes extensiones no funciona en invernadero. Ya, ahora hablaremos de eso. ¿Vale? Por lo tanto, no tengo demasiados insecticidas. Tengo 2 solamente. 2 que tienen cada uno un problema asociado muy grave. El problema de clorantraniliprol es que si yo repito y repito y repito por tercera vez, muy probablemente los siguientes individuos que salgan en la parcela serán resistentes. Luego no puedo abusar de este producto porque me pueden aparecer resistencias muy rápidamente. Y el problema que tiene asociado taofluvalinato, y el problema es que el grupo de las diamidas, cualquier otro producto que hay en el mercado, aunque ustedes lo apliquen no estando autorizados, porque sé que se aplican, si pertenece al grupo de las diamidas, si hay resistencia a clorantraniliprol, hay resistencia cruzada a todas las diamidas que hay en el mercado. Por lo tanto, mucho cuidado con la reiteración de familias químicas, autorizadas o no autorizadas, porque se pueden ustedes echar la losa encima directamente, provocando la aparición de resistencias. Y el otro producto insecticida puro, por llamarle de alguna manera, es un piretroide, taofluvalinato. ¿Saben cuál es el problema? Que la reiteración de tratamientos con piretrinas favorecen la proliferación de ácaros. ¿Por qué? Pues porque primero destruyen toda la fauna auxiliar que controla los ácaros y segundo favorecen la capacidad reproductiva de los ácaros directamente. Hace que las hembras sean más fértiles y puedan poner más huevos. Por lo tanto, mucho cuidado al usar reiteradamente cualquiera de esos 2 productos porque podemos generar un problema mayor del que tenemos. Son útiles si somos, primero, si sabemos en qué momento los podemos aplicar con certeza de que son oportunos y van a hacer algo contra la plaga, y debemos de evitar su reiteración y desde luego su reiteración de forma continuada. Si incluimos otro producto intermedio podemos reducir un poco el riesgo de resistencia, pero si en la misma campaña hacemos varias aplicaciones, aunque no sean continuadas, el riesgo de aparición de resistencias es alto. Los demás productos, pues hasta estos 3, yo no sé realmente qué hacen. Sé lo que hacen en otras plagas, en otros cultivos, porque sí los hemos estudiado mucho. Son productos que están en umbrales de eficacia relativamente baja. El aceite de naranja y el aceite parafílico matan por asfixia. La idea es que se introduzca por la galería, que no funciona, pero es la idea. Esa es la idea. Ya. Ahora me explica usted en un orificio de 1 milímetro en el cuello de la planta cómo acertamos con la gotita para que entre por ese orificio. Es complicado. Ya les digo yo que no hay manera. Eso puede ser un argumento de venta que haga el distribuidor del producto X, pero no es solución. No creo que estos productos tengan muchas posibilidades más allá de aplicaciones que se hagan antes de que la plaga llegue para que cuando empiece a comer. Pero es que no les va a causar ninguna intoxicación comerse un trocito de aceite parafílico, de aceite de naranja. El problema, la ventaja está si yo soy capaz de fijar el bicho, pues le puedo producir una asfixia. Pero si no, creo que sirven para poco. Lo mismo que las sales potásicas de ácidos grasos. Y de estos 3, lo que hay en la bibliografía es, como más interesante, es Beauveria bassiana. Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno que si las condiciones de temperatura y humedad en el entorno del cultivo son las adecuadas, es posible que se establezca en el cultivo y es posible que pueda contaminar y actuar sobre los adultos cuando están en ese proceso de meterse por la grieta para ir a poner sobre las raíces o sobre las larvas si el producto llega a tocarlas. El problema es que el coste es muy elevado. En nuestro caso
funciona. Porque yo ya he estudiado la posibilidad del vaciar, ¿eh? Este es el problema que tenemos real con este hongo, que es una buena idea, pero hay que gastar dinero. Vale, pues lo que pasa es que no creo que haya soluciones que no cuesten dinero. Ya, ¿Vale? ¿Hasta qué punto puedo gastar yo más de lo que voy a ganar? Vale, pero eso es una decisión que tiene que tomar el agricultor. Entonces por eso puede hacer muchas otras cosas que a lo mejor no le cuestan tanto dinero para tratar de que la plaga no adquiera un nivel que le cause esas pérdidas que ya no le compensan. Pero eso cada agricultor es quien va a tomar la decisión en su explotación. Yo no les estoy diciendo que utilicen Beauveria baseana, les estoy diciendo la información que hay en el mundo respecto a lo que se hace en otros países para esta plaga, ¿vale? Incluso hablan de recomendación de tratamiento antes de tratar la planta antes del trasplante y luego tratamientos reiterados al suelo y tal. Yo, antes de recomendar eso, si yo tuviese mañana que atender a uno de ustedes porque me pide que le dé un asesoramiento, le diría: vamos a comprobar que en tus condiciones del suelo, de humedad y temperatura, el hongo se establece. Nosotros ahora mismo, ahí pone Genoma Laboratorio, es un laboratorio en el que, bueno, yo soy socio porque es de mi hijo y yo estoy ahí colaborando porque hacemos trabajos para empresas que nos lo encargan. Estamos trabajando con otros patógenos como metarricio para luchar contra TRI en suelo. Y es complicadísimo porque somos tan optimistas que queremos que haciendo una aplicación al suelo, o 2 o 5, el hongo se establece y está allí esperando a que llegue una larva de un bicho para infectarlo y matarlo. Y no es así. Es muy complicado que un hongo de este tipo que tú aportas artificialmente al suelo se establezca. Tiene que darse unas condiciones muy, muy especiales para que eso suceda. Por lo tanto, en Río Manta estas condiciones son muy, muy difíciles de obtener también. en riego manta seguramente serían más fáciles que en riego por goteo, porque tienen la humedad más generalizada y más extendida a toda la superficie. En riego por goteo ya te digo yo que en una hectárea, si tú sumas los metros cuadrados de superficie húmeda que tiene, que es la parte visible del gotero, a lo mejor tienes un 25 o un 30%, el resto está seco como este suelo. Ahí no se va a desarrollar ningún patógeno. Y te digo por lo que estamos haciendo para ti. Y los TRIs no, cuando se dejan caer de la parte aérea, no deciden caer planeando, buscando la zona húmeda. Caen en vertical. Y si debajo lo que está es seco, ahí no va a haber ningún hongo que los mate. Por lo tanto, en riego a manta, yo entiendo que habría más posibilidades de que el hongo se estableciese. Luego, boniato es una planta que vegeta mucho, que sombrea mucho el suelo y que favorece la humedad abajo. O sea, te quiero decir que cuando uno lee que es una solución bastante utilizada en otras partes del mundo, es porque realmente lo es. También es cierto que a lo mejor el clima en esas zonas no es el que tenemos aquí y favorece en su conjunto más la proliferación. Se secan mucho, se cuartean mucho, como han enseñado en las imágenes, todo eso favorece a la vida del hongo. Que es una buena idea, que yo ya te digo, lo he estudiado, pero no veo que aquí pueda ser una solución. A lo mejor alguien lo ve como solución y lo puede aplicar, pero yo no es el caso. Bueno, seguimos con las recomendaciones que hay. La eliminación de ricias, evitando dejar plantas o tubérculos después de una recolección. Esto es fundamental, lo he dicho antes, lo he repetido y a lo mejor aún lo diré más antes de terminar, porque es uno de los elementos claves para que la plaga no tenga continuidad en mi parcela. El uso del material vegetal destinado a la plantación. Lo que se recomienda es que sea controlado oficialmente, que proceda de viveros autorizados, si es posible, que a lo mejor no es posible, y en ese caso lo que se recomienda es que la selección se haga de plantas sanas y con unas características que veremos en la siguiente diapositiva. Buscar esquejes que estén libres de la plaga. Se sabe que la totalidad de los huevos de la plaga y el consecuente desarrollo de las larvas que vienen de esos huevos ocurre en los 40 centímetros de la base del tallo. Y el 71% de los huevos se localizan en los primeros 10 centímetros basales.
y el resto en los 30 siguientes. Por lo tanto, si yo voy a recoger brotes para hacer mi plantación, mi semillero, mi vivero de plantitas para luego trasplantar, debería de coger los extremos de los brotes que tenga garantías de que no ha llegado la plaga y no hay huevos ni hay larvas. ¿Vale? Y eso también es importante. La calidad del material de reproducción. Se recomienda usar solamente la parte final de la guía o punta. Deberían medir entre 25 y 30 centímetros de largo y procurar que ese material que yo voy a poner en mi parcela no traiga ya huevos o traiga larvas, porque si los trae, estoy plantando las dos cosas, el cultivo y la plaga. Hay variedades que se consideran resistentes, es otra forma de prevenir los daños. Y, ya lo he dicho antes, las variedades blancas parecen ser las más sensibles que las naranjas o que las moradas. También se recomienda plantar variedades que hagan los tubérculos más profundos. Plantar variedades que hagan los tubérculos más profundos. ¿Por qué? Porque las más superficiales, las que tuberizan más superficialmente, favorecen la apertura de grietas en el suelo y le dan acceso a la plaga más fácilmente. Entonces, una solución sería plantar variedades que tubericen más profundo. Eso a lo mejor luego nos generará un problema a la hora de la recolección, o sea que nada es gratuito, pero quizá compense si teniendo ese tipo de variedad que hace el tubérculo más profundo, no tengo los niveles de plaga que tengo con otras. Y por otro lado, los clones más precoces también reducen los daños de la plaga. Y esta es lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir y ahora les explico por qué. Miren, estos son estudios que se han hecho y son relativamente recientes, no aquí, vuelvo a decir, no son de aquí, son de fuera de España, pero creo que son absolutamente fiables, en los que para una variedad precoz se sabe que el inicio del ataque puede comenzar entre los 30 y los 40 días, mientras que en una variedad de ciclo medio empieza a los 45-65 días y en una variedad tardía a más de 65 días. Por ese motivo, el tiempo de exposición de la planta al gorgojo, si es una variedad precoz, está entre 2 y 2 meses y medio, entre 2 y medio y 4 y medio si es una variedad de ciclo medio y más de 4 meses y medio si es una variedad tardía. Y lo que se ha constatado es que cuando trabajamos con variedades precoces, los daños son reducidos. Cuando habla de daños reducidos, el trabajo está hablando de daños por debajo del 10%, mientras que variedades de ciclo medio, los daños son 2 veces más los daños que la variedad precoz, es decir, estaríamos hablando de por encima de un 20%, y las variedades tardías de 3 a 4 veces, estaríamos hablando de un 40 o un 50% más de daño. Luego, hay datos objetivos, contrastados en campo, con ensayos hechos con todas sus repeticiones y con todos sus estudios estadísticos. Esto creo que es un trabajo mexicano, donde está claro que utilizar variedades precoces reduce de forma muy importante la incidencia de la plaga en el cultivo. Y cuanto más tardía es la variedad que utilice, el riesgo es mayor y el impacto de la plaga en el cultivo es mayor. Cosas que habría que evitar, pues el solape de campos de boniato con diferentes fechas de plantación. O sea, temprano, de media estación y tardío y solapados, estoy poniéndole a la plaga una escala de alimento perfecto para que todos los ciclos tengan siempre donde alimentarse. La presencia de plantas del género Hipomea son una especie de campanillas con las hojas carnosas. Las hojas se parecen mucho a las del boniato y generalmente son plantas que están en el jardín de las casas, no suelen estar de forma espontánea en campo, pero a veces en lindes, en márgenes de las parcelas puede ser que tengamos alguna de este tipo de enredadera con estas flores de campanilla, pues esas plantas les sirven de sustrato alimenticio a la plaga.
y bueno, se recomienda que no estén cerca de las zonas de cultivo porque son potenciales hospedadores de la plaga. Almacenar sin control los boniatos cerca de plantaciones. Una vez que uno ha recolectado el fruto, debe estar en un almacén cerrado a ser posible, que ir alejado de las zonas de cultivo, para que si tengo frutos contaminados. Hombre, yo creo que no creo que nadie voluntariamente haga las cosas mal. Lo que es posible es que por desconocimiento se hagan las cosas de forma inadecuada. Y yo creo que, bueno, la idea de Julio con esta charla y mi plan es intentar que ustedes tengan la mayor información posible y que a partir de ahí actúen en consecuencia y procuren elegir las opciones que más les beneficien a todos. El tema de los semilleros, ahí sí que yo personalmente utilizaría Beauveria bassiana, porque primero es una superficie reducida, la humedad ahí siempre va a ser mayor, seguramente tendrá aporte de turba y habrá condiciones para que ahí Beauveria sí que se establezca. Y ahí seguramente el costo no es de 1, 2, 5 hectáreas, sino que está hablando de unos metros cuadrados. Y la eliminación cuanto antes de esa zona, sí, una vez que has extraído la planta es triturar. No la abandono. El semillero mío está lleno de tierra diatomea por todos lados. Que digo, bueno, si le molesta algo ahora, yo qué sé, hay que probar de todo. Que al final es buena idea lo de la bassiana. Sí. Vale, campos de boniato abandonados. Está claro que no debería suceder. Si uno ha tenido la desgracia de que le ha atacado la plaga y dice, joder, ya no voy a recolectar porque no voy a sacar nada, pues no lo dejes abandonado. Pégale una labor de vertedera importante, entiérralo todo, no des facilidades para que la plaga que pueda quedar ahí se desplace y colonice al resto de vecinos. Es una forma de ser solidario con el resto de productores. Esto es la foto que había antes en pequeñito, más aumentada, el tema de las hendiduras en el suelo. Lo que se propone en algunos países para resolver esto, cuando las tierras son muy arcillosas y cuando tienen tendencia a agrietar por la formación de bulbos que empujan el terreno, es la cobertura de plástico negro. Lo van a ver ahora. No sé si aquí lo han utilizado, eso se recomienda en algunos países como una solución viable y quizá pueda ser interesante. Antes de eso, la solarización. Esta es una solución cuando tengo dudas de si se me han escapado trozos de planta, frutos atacados, etc. Lo que sucede es que esto implica que durante los meses de verano tengo que tener durante un mes y medio cubierto el terreno con un plástico de 200 galgas, no más, blanco, hacer un riego, humedecer el terreno previamente, cubrir y dejar que el sol haga su trabajo, y es que las temperaturas suban por encima de 60 grados debajo de esa lámina de plástico y actúe como un desinfectante. Eso me va a ayudar a más cosas, va a matar hierbas en un nivel no muy profundo, pero a nivel de 10, 15, 20 centímetros máximo seguramente, va a depender de la temperatura. Va a matar hierbas, malas hierbas, va a matar otros nematodos que pueda haber ahí, me puede ayudar con otros hongos peligrosos que pueda tener, ¿vale? Es una solución, pero claro, implica que durante un tiempo tengo que tener el terreno parado, cubierto con esa lámina de plástico, para que el efecto de la biosolarización tenga lugar. Se puede mejorar añadiendo aporte de materia orgánica y aumenta la temperatura, en fin, hay una serie de, si tienen interés, pues hay mucha información sobre la solarización a pelo o la biosolarización, que pueden ayudar a eliminar larvas, pupas y adultos de la plaga y además esas otras cosas que hay ahí. Y la otra opción son, esto no es agua, brilla, pero esto es un plástico negro que cubre las camas en las que después voy a hacer la plantación. Y ese plástico negro, que también puede tener no más de 200 galgas, lo que permite es proteger la planta y las raíces de los ataques de la plaga. Porque luego solo habrá un orificio en el que he plantado la planta, ¿vale? Y no va a tener esas hendiduras que han visto, lo va a tener más complicado, va a tener solo el tallo como punto de entrada. Y a lo mejor ya, si esto lo he hecho bien, solo me tengo que preocupar de tener bien protegido el tallo. Bueno, puedo adelantar la presentación al tener el terreno más caliente también, puede ser una idea.
Sí, pero yo esta información he intentado buscar los contras porque en otros cultivos sabemos que las tienen, y es que el exceso de humedad pues favorece también la proliferación de patógenos del suelo que nos pueden crear problemas. Por lo tanto, son cosas que están ahí, que se utilizan en muchos países, que yo se las dejo ahí, que ustedes pueden hacer sus pruebas y ver si les ayudan o no. Estos son labores que se mecanizan fácilmente, están resueltas para otros cultivos. Pimiento de bola, por ejemplo, en Murcia casi todo se pone bajo cubierta de plástico negro. Cebolla también se pone. Quiere decir que la maquinaria y los sistemas para conseguir eso están disponibles y no es una opción cara. Si realmente resuelve el problema, pues, o ayuda, pues ahí está. Antes de establecer el cultivo, hacer barbechos profundos. La idea es voltear, reducir la presencia de tubérculos viejos que puedan estar dándole vida a las larvas o a los adultos ahí debajo. Y esto, lo que les pongo aquí son soluciones en algunos países donde la plaga, fíjense, esto es el primero, es Indonesia, donde el daño radicular llega a reducir el rendimiento hasta en un 100%, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron allí? Esto es un artículo del año 23, y lo que hicieron fue usar mantillo de paja. ¿Para qué? Para que el bicho no tenga fácilmente dónde encontrar la planta. Uso de acolchado, aplicación del entomopatógeno Beauveria bassiana. Con estas 3 medidas llegan a tener un rendimiento entre 17 y 26 toneladas hectárea. Ustedes seguramente tienen más rendimiento que ellos, no lo sé, pero esto es un dato objetivo que está ahí, o sea, donde tenían problemas muy severos. Esto es en Japón, esto es mucho más antiguo, del año 98. Fíjense que esta plaga se registró en Japón a inicios de los años 900 y para 1940 ya era una plaga endémica con graves problemas de rendimiento. ¿Qué es lo que hacían allí? Delimitar el área infestada, de cuarentena, hacer un monitoreo y un control con trampas cebadas con feromona sexual, eliminación de hospedantes alternos y rotación de cultivos no hospedantes. Ahí no hay ningún control químico. Y con eso consiguieron hacer que el cultivo fuese rentable en esa época, en esa etapa. Esto es también en Japón, en Okinawa, había una tasa de infestación en tallos y camotes entre el 20 y el 100%. Aquí aplicaron la técnica del insecto estéril, que es soltar machos estériles de la plaga, irradiados, como se hace con la mosca de la fruta, que se hace aquí en Valencia, lo tiene, hay una planta de irradiación de machos, que son estériles, se sueltan, se aparean con las hembras, y como no son fértiles, pues no las fecundan. De esa manera, también utilizaban bloques de fibra de unas dimensiones determinadas con una feromona sexual sintética y que estaban impregnadas de un insecticida, y que los adultos, cuando llegaban atraídos por la feromona, morían por efecto del insecticida. Esto es un artículo del año 22, no es tan viejo, ¿vale? Y el último, que es del 23 también, en Kerala, en la India, había pérdidas entre el 4 y el 50%. Uso de trampas con feromonas para atrapar machos en masa, o sea, captura masiva de machos, lo que provocó una disminución significativa en la acumulación de poblaciones. O sea que, si se dan cuenta, de esas 4 soluciones, excepto la primera, que sí aplica el hongo Beauveria bassiana, las demás no tienen aplicaciones insecticidas. Son soluciones que han mejorado los rendimientos, el control de la plaga, sin tener que recurrir a tratamientos insecticidas. Este es un ejemplo de la trampa japonesa, pues incluso están aquí los logos en Japón. Aquí tenemos 20.000 trampas que pueden hacer la misma función, ¿vale? O sea que hay trampas para la captura de coleópteros de pequeño tamaño, a los que solo hay que ponerle las feromonas. Tenemos 2 empresas que tienen esa feromona en España, que yo ya he encontrado, he buscado y solamente he encontrado. Control Bio, creo que es esta, y Econex esta. ¿Vale? Esta es una empresa murciana. La de Econex funciona muy bien aquí en la zona. Lo tengo comprobado. Bueno, pues ya. Pues, la otra que hemos recogido, las otras no funcionan. La de Control Bio. No sé si que sería a lo mejor la de Furnicario, pero era de la marca. Ah, la de Furnicario. La otra marca era una marca de
sea que la que funciona es la de punticolis. La del punticolis funciona muy bien. Eso confirma que la especie que tienen aquí es punticolis. Bueno, pues esto al fin y al cabo es una trampa, es un recipiente donde se pone la atracción, la feromona arriba en un punto, los individuos vuelan, acaban cayendo en un recipiente donde es posible que haya un insecticida en el fondo y mueran, o simplemente entren en un punto en el que no son capaces de salir. O sea, esta es una forma de hacer lo que se llama captura masiva. Lo que no sé, no he encontrado cuántas trampas por hectárea habría que poner para que sea eficaz, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, que para ceratitis hay que poner 50 trampas por hectárea. Si el nivel de plaga es muy alto, habría que subir a 75. Y hay alguna plaga más por ahí que, utilizando feromonas para la atracción de captura masiva, se mueven entre 40 y 60 trampas por hectárea. No sé en este caso, eso es algo que también habría que estudiar, si con 20 se consigue reducir la población, o hay que llegar a las 40 o a las 50, no lo sé. En el control biológico hay muy pocos agentes naturales que actúen contra él. Probablemente aquí podamos encontrar alguna crisopa, algún generalista que sea capaz de actuar siempre que los huevos o las larvas estén asequibles. Pero como en esta plaga los huevos y las larvas están o dentro del tallo o dentro del fruto, suelen ser avispas parasitoides que suelen tener un oviscapto muy largo, puntiagudo, que les permite clavarlo, meterlo en el interior del fruto o en el interior del tallo para parasitar el huevo, parasitar la larva. De todas formas, estas son las que yo he encontrado en la bibliografía como avispas parasitoides, pero no he encontrado ni ninguna referencia mundial que cualquiera de estas u otras controlen esta plaga biológica. No quiere decir que no lo haya, yo no lo he encontrado y he hecho un esfuerzo bastante grande. Por lo tanto, el control biológico no parece que sea una solución que tengamos a la vuelta de la esquina. Otra cosa que sí se ha utilizado es los nemátodos parásitos. Lo que dice la bibliografía es que Heterorhabditis bacteriófora es la que se ha demostrado como más eficaz. Hay bastantes ensayos en todo el mundo donde el nemátodo está en el suelo y es capaz de, si es capaz de encontrar las larvas o las pupas, pues depredarlas, comérselas. Y también se ha citado, hay algún trabajo que cita a Steinernema carpocapsae. Pero esto es información que habría que contrastar y ver si en nuestras condiciones realmente hacen eso o no lo hacen. Esto es Beauveria, esto es lo que hace Beauveria, ¿vale? Esto es un escarabajo de la patata, esto es otro coleóptero pequeño, o este que se parece más a cilas, y bueno, es un hongo que entomopatógeno, que una vez que coloniza el exoesqueleto de un insecto, pues empieza a emitir ramificaciones a su interior para alimentarse del individuo y lo acaba inmovilizando y se lo acaba comiendo. ¿Qué es lo que dice esa información que has visto por ahí? Que ahora tengo la duda, por las frecuencias que da, si es lo que hacen en viveros o es lo que hacen en campo, ¿vale? Porque me parece demasiada frecuencia para campo y más normal para viveros, donde lo importante es que la planta salga sana, porque ellos hablan de, antes de colocar la planta, una aplicación para la semilla o planta, o sea, sumergen la semilla o la planta en una solución con el hongo y la planta. Pues es posible que eso sea lo que hacen en viveros. Y luego, toda el área plantada, a partir de los 15 días, 2 o 3 aplicaciones más con una frecuencia de 10 días. En definitiva, lo que tratan es de establecer el hongo en el suelo para que cualquier forma viva de este o de otro insecto que pueda moverse allí acabe contaminada y acabe afectada. Pero ahora ya tengo la duda de si eso está referido a la actuación en viveros, que es más probable que sí, y no a la actuación en campo, porque serían probablemente al precio que ese producto tiene demasiadas aplicaciones en campo para que fuese rentable. Vamos terminando. Predicciones que esta plaga tiene. Hay muchísimos trabajos muy serios amenazando
que para el año 2050 se espera un incremento brutal de esta plaga en las zonas tropicales y subtropicales donde se cultiva el boniato, ¿vale? O sea, no es... Hay otras plagas por ahí de otros cultivos que yo no encuentran predicciones así a largo plazo, pero para estas sí que las hay y hablan de unos niveles muy grandes. Entonces, para concluir y terminar, sabemos que es un desafío significativo para el cultivo del boniato, batata o camote, donde se cultiva y la plaga está presente. Tenemos que preocuparnos porque nos puede causar realmente problemas serios y un impacto económico importante. Y además de todas esas medidas que yo he dicho ahí, que están recogidas de la bibliografía mundial y que nos pueden ayudar de una manera u otra a aminorar la incidencia de la plaga, lo que necesitamos es formación, conocimiento. Uno no puede ganar una batalla contra una plaga si no conoce esa plaga. Olvídense, no lo van a ganar nunca. Por eso es importante esta charla y otras que tendrán que darles en el futuro, o reuniones que tendrán que tener, porque, insisto, la importancia, la clave es conocer el bicho. Y es fundamental que consigan de una u otra manera que alguien monitorice la plaga y les pueda decir cuándo aparecen los adultos, cuándo sucede esto o cuándo sucede lo otro. Porque con esa información podrán ustedes decidir qué hacer y que lo que hagan sea eficaz. Lo que hace Sanidad, o lo que yo he hecho en Sanidad Vegetal durante 45 años, y lo que hace Sanidad Vegetal hacía, y ahora tampoco tengo muy claro si hacen eso porque yo estoy desconectado de esos servicios, lo que hacíamos era monitorizar mucho, tener muchos datos de campo, porque eso es lo que nos ofrecía un conocimiento extraordinario sobre las plagas en los distintos cultivos. Y lo que nos permitía hacer los boletines de avisos y avisarle al agricultor, oiga, en esta fecha va a pasar esto, usted debería de hacer esto. Luego uno lo hace o no lo hace, no se entera del aviso, se entera y pasa de él. Eso ya cada uno es libre de tomar el camino que quiera, pero mi consejo es que consigan, de la forma que sea, que alguien monitorice la plaga en sus parcelas y les dé todas las semanas una información puntual de qué está pasando con la plaga, porque es sencillo, tiene feromonas sexuales, con una trampa puesta, con 3 trampas en las zonas de cultivo, tienen ustedes una información diaria de qué está pasando. Solo hay que pasar y contar los bichos. Y los puede contar cualquiera de ustedes, porque son muy singulares. No se van a equivocar, no se van a confundir con otros. Solo esa información ya es fundamental. Más información, si alguien ya además mira el tallo y encuentra el primer orificio, si alguien arranca una planta y ve la primera larva en el tubérculo, pues es más información, son más conocimientos. Pero solo eso ya es importante tenerlo. Entonces, yo les invito a que intenten conseguirlo de una manera u otra, porque les va a dar una información fundamental para que puedan tomar decisiones para intentar controlar esta plaga y que no sea un factor limitante para el cultivo, como en algunos países actualmente lo es, y les hace muy complicado cultivar boniato. Y nada más, muchas gracias. Yo he hecho lo que podía con esto, espero que les haya servido, les sea de utilidad. Y bueno, si hay alguna pregunta que yo pueda contestar ahora bien, y si no, pues... ¿Alguna pregunta, por favor? Ramón, ¿es fácil conseguir las hormonas? Sí, sí. Econex, el compañero al fondo dice que son las que funcionan aquí, las de Punticoli, es una empresa de ahí del Siscar, al lado de Santomera. Cualquier distribuidor de productos que real debe tener por aquí, seguro que se pueden conseguir. Y esa misma empresa tiene trampas, pueden utilizar trampas pegajosas, vuelan y se quedan pegados. O... El Agrofarm tiene trampas de Econex y de la trampa y la feromona. Sí, es fácil. Y no debe ser muy cara, pienso. No vale 3 euros la feromona y la trampa a lo mejor 6, 10, yo qué sé, pero tampoco no es una barbaridad. Entonces, ¿qué dice? ¿Que el adulto vive mucho tiempo? ¿El adulto qué? Que vive mucho tiempo. Lo que... Puede vivir mucho tiempo, sí. Entonces, por eso es la insistencia en eliminar las ricias, los restos de frutos que hayan quedado después de la recolección, etcétera, porque si tiene soporte para alimentarse, puede vivir mucho tiempo. Y volar mucho.
1.800 metros dicen los estudios que puede volar. Sí. Pero tiene que estar bien alimentado para aguantar un vuelo tan largo, si no volará menos. Pero puede volar, sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues antes de pasar a despedir a don Alfonso, vamos a descansar 10 minutos y ya retomamos la charla del proyecto REIN. Agradecerle a don Alfonso su presencia en esta edición de las Jornadas de Guardamar, la deferencia que ha tenido de acompañarnos. Esto es una charla única y magnífica. Muchas gracias, don Alfonso. Descansamos 10 minutos, preparamos la charla de REIN de la UMH y volvemos, ¿vale? Parece que tenéis a bien, por favor, guardamos un poquito de silencio, retomamos la segunda parte de la charla. Nos acompaña el señor Javier Andreu, José Antonio Tobás, Silvia Sánchez, del proyecto REIN. Yo creo que ya es hora de que también nosotros nos vayamos metiendo con el proyecto REIN y nadie y nadie mejor que el señor Andreu, profesor de la UMH, para explicarnos la temática. Hola, buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta edición. Buenas noches, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias al Juzgado Privativo de Agua. Y vamos a hacer una breve presentación de lo que es el proyecto REIN, lo hemos dividido en 3 partes. Va a empezar José Antonio con lo que es el proyecto REIN a nivel general. Silvia luego hará la parte de las diferentes demostraciones que se van a hacer en campo y yo acabaré con una experiencia que hemos hecho en la EPSOP correlativa a este proyecto REIN, ¿vale? Muchas gracias. Empieza José Antonio. Más o menos vamos a durar cada uno 10 minutos. Vamos a intentar, ya son las 9, nos había dicho Julio, 1 hora, pero que son las 9 menos cuarto y ya tendremos que mañana hay que trabajar, ¿vale? Vamos a intentar ser breves. ¿Te parece que apaguemos esto? Sí, si quería apagar esta parte de la final. Bueno, vamos a ser breves, como bien ha dicho mi compañero Javi, pero me gustaría reiterar el agradecimiento tanto al Ayuntamiento por permitirnos participar en esta jornada, como al Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar por facilitarnos todo llevar a cabo este proyecto, así como a la empresa Agropago que nos cede parte o algunas de las parcelas para realizar los ensayos que queremos hacer dentro del proyecto. En esta zona, que por sus peculiaridades, por pertenecer a una vega baja de río, pues tiene unas características que son de especial interés para el desarrollo del proyecto. Llevamos poco tiempo de proyecto, el proyecto es un proyecto REIN, un proyecto europeo, financiado por la Unión Europea, un proyecto Horizonte 2024. Tiene una duración total de 4 años, empezó en diciembre del 2024, o sea que llevamos a malas penas 5 o 6 meses con él. Bien. ¿Qué se pretende dentro del proyecto REIN? Pues se pretende abordar algo que ya es una realidad y que es un reto, y que es el cambio climático, que como sabemos provoca cada vez fenómenos más extremos y más frecuentes, como son sequías largas y muy severas o lluvias torrenciales que erosionan el suelo y hacen perder calidad en ese suelo agrícola. Como dato o alguna idea clave, por el 40% de agua en la Unión Europea se usa en la agricultura. En países como España, Grecia o Chipre, que son conocidos por ser la huerta de Europa, la mayoría de agua dulce se destina al campo. Se estima que un 84% del impacto económico de la sequía afecta a la agricultura especialmente. El sector agrícola es uno de los más perjudicados por estos eventos del cambio climático. Y además que en 2050 pues, el 17% de la población europea se verá afectada. En el sur de Europa sufriremos aún más estas pérdidas económicas debido a estos eventos. Por contextualizar un poco, aquí os presento un mapa de la EMET, realizado por la EMET, sobre las medias de temperatura en el año 2023, que bueno, ya se vio como en toda España, no hay área de la península que no se vea afectada. Las temperaturas han subido casi 2 grados, ya estamos en el límite de casi más 2 grados. Y bueno, es el año más caluroso desde que se tiene registro, desde 1961. Para los que sean más escépticos, también generó este gráfico en el que podemos ver cómo se representan bolas de diferentes colores según las décadas, ¿vale? Van desde el 60, ya digo, se empezaron a tomar datos desde el 60 hasta los 2020. Podemos ver como
las bolas lila y verde, que pertenecen a las décadas de los 60-70, estarían en una zona de menor temperatura, ¿vale?, y más precipitación, y vemos como ya es un patrón en lo que serían las décadas de 2010 y sobre todo especialmente los años ya de 2020, estamos en el peor cuadrante, es decir, en el de mucha temperatura y muy pocas precipitaciones, en el peor cuadrante para el sector agrícola, ¿vale? Bien, pues esto es lo que se trata de abordar dentro del proyecto REINS, que como objetivo general tiene el empleo y demostración de estrategias que permitan un uso del agua eficiente y así como de los fertilizantes, permitiendo con ello ahorrar agua, mejorar la salud de los cultivos, aumentar la resiliencia frente a condiciones meteorológicas extremas, al tiempo que se va a intentar influir un poco en las políticas agrícolas, así como en las prácticas del entorno de la Unión Europea. Este objetivo, además, lo dividimos en otros objetivos específicos, unos que son a nivel de investigación, que serían la demostración de soluciones de riego sostenibles y eficientes adaptadas a las necesidades del sistema agrícola europeo, la mejora de la gestión de los recursos, sobre todo hídricos y de fertilizantes, la reducción a través de la adaptación de los efectos del cambio climático y la mejora de la resiliencia del sector agrícola. Otros objetivos específicos que van más enfocados hacia el sector agrícola serían el fortalecimiento de la participación de los usuarios finales, es decir, los agricultores, vosotros, mediante talleres, evaluaciones in situ de las soluciones y con el fin de facilitar la aplicación de las prácticas que pondremos a prueba en el proyecto. Se realizarán además varios Living Lab durante los 4 años de proyecto, en los que se verá in situ, en el campo, los tipos de soluciones que nosotros queremos probar. Difusión de conocimiento y apoyo a la toma de decisiones, como pues mediante actividades de comunicación, transferencia de conocimiento y elaboración de recomendaciones para políticas que puedan mejorar el incentivo y la puesta en práctica de estas soluciones. Pues como, por ejemplo, con la generación de una guía de mejores técnicas disponibles, que podemos hacer llegar a las autoridades que también participan en el proyecto. Y por último, otro objetivo específico sería la demostración de los beneficios a nivel medioambiental y socioeconómico que se van a poner a prueba en el proyecto, ¿vale? Bueno, ¿y quiénes participamos en el proyecto? Bueno, pues estamos coordinados por SAP, ¿vale?, la Asociación de Agricultores de la Vega Baja de Valencia. Somos un total de 17 socios de 7 países diferentes y lo bueno de este proyecto es un proyecto transversal, como muchos de los proyectos europeos. ¿Qué me refiero con transversal? Porque estamos representados tanto investigadores, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Leiden o la Universidad Politécnica, van a hacer toda la modelización del ciclo de fertilizantes. La de Leiden era la del fósforo y la Universidad Politécnica de Madrid todo lo del nitrógeno. Y también nos acompañan otros socios griegos del Godimitra, que bueno, ahora veremos que ellos también realizarán, por ser una zona también muy afectada por esta sequía, realizarán diversos ensayos. A la vez también estamos representados, también hay socios que son profesionales de diversas áreas de especialización relacionadas en el sector agrícola. Y por último, también pertenecen al proyecto autoridades o partes de la administración que al final son los que más posibilidad tienen de poner o de llevar a cabo toda la investigación o la parte de investigación que hacemos nosotros dentro de las universidades, ¿vale? Bueno, el plan de trabajo, no me voy a meter mucho en eso porque ahora mis compañeros hablarán más en profundidad. Estamos en el inicio del proyecto, como digo, apenas llevamos 10-11 meses y ahora mismo pues estamos, digamos, como se reparten en áreas y por work package, por paquetes de trabajo, como suele hacerse en los proyectos europeos. Ahora mismo estaríamos en la parte de investigación, digamos, que serían el work package 1 y el work package 2, y de cara a futuro los otros socios también pues se encargarán de otros paquetes de trabajo en el que ya se verán, como digo, la viabilidad socioeconómica, la viabilidad económica de todas las soluciones que se proponen en el proyecto. ¿Cuáles son estas soluciones? Pues las dividimos en dos categorías, una que serían innovaciones del uso de agua y de nutrientes y otra que serían soluciones para mejorar el suelo y su gestión agrícola. Las soluciones que hacen referencia a la innovación del suelo y del agua a su vez se dividen en otros dos tipos, que serían las formas de suministro de alternativos de agua. Se va a probar con agua sólida, agua gelificada, como un suministro alternativo de agua,
Se quiere probar también con aguas reutilizadas de depuradora, provenientes de depuradora, y también se va a probar otra solución que es captación de agua de niebla mediante redes biodegradables. Ya se hace en algunas zonas de desierto, pero nosotros queremos implementar o ver qué tal funcionaría dentro del sector agrícola europeo. También hay otras que son de uso combinado de agua y fertilizantes. Utilizaremos fertilizantes circulares. Esto quiere decir, está traducido del inglés, fertilizantes circulares quiere decir que cumplen con los propósitos de la economía circular. Son biofertilizantes en base de algas, biofertilizantes peletizados, que pueden actuar como fertilizantes de liberación lenta y a la vez también aportar parte de los beneficios que aportan los fertilizantes orgánicos al suelo. Y también se probarán fertilizantes con microorganismos bioestimulantes. Por otra parte, se hará también uso o se intentarán probar estrategias para hacer uso seguro de productos como el compost o el vermicompost como fuentes de nutrientes. Hablo de uso seguro sobre todo por la higienización, ¿vale? Es decir, porque los residuos de los que se parte para realizar estos compost o vermicompost pueden tener patógenos que sabemos que durante el tratamiento se reducen bastante, pero implementaremos algunas estrategias para intentar que su uso sea más seguro. En cuanto al paquete de soluciones que hacen referencia, que van enfocados a la mejora del suelo y a su gestión, pues tendríamos la mejora de capacidad de retención de agua. Para ello se utilizarán redes biodegradables, ahora os hablarán más en concreto de ellas, o ladrillos de compost, ¿vale? Luego se quiere hacer uso también de plataformas digitales inteligentes a través del Water IQ, que sería el control integrado del sistema suelo-planta, con sensores ya electrónicos inteligentes que son capaces de medir, por ejemplo, pH, contenido de humedad del suelo, para hacer un uso y una gestión mucho más eficiente de la fertilización y del riego. O con programas que ya tienen una base de datos muy grande de muestreos diferentes de diferentes tipos de fertilizantes, diferentes tipos de suelo, y cómo ese fertilizante se va comportando en qué tipo de, depende del tipo de suelo y condiciones de acción climático, ¿vale? Son capaces de estimar una dosis de aplicación correcta para ciertos tipos de cultivos, una dosis de aplicación en la que no va a haber mucha lisiviación de esos fertilizantes o pérdida por gases de efecto invernadero. Por último, implementaremos modelos hidrogeológicos predictivos. Aquí ya participarán con nosotros nuestros compañeros hidrogeólogos, Beto García y Víctor Sala, también de la Universidad Miguel Hernández, en los que se pretende modelizar y ver cómo la cuenca funciona y cómo se puede hacer un uso eficiente, como les decía, de estos riegos, ¿vale? ¿Dónde se aplicarán estos ensayos? Pues principalmente en las dos zonas de trabajo son aquí en Valencia, en Alicante, en Guardamar, en la que pertenecemos a la Universidad Miguel Hernández, también en los juzgados privativos de agua, y en otra zona que llevan a cabo nuestros compañeros de Elgo Dimitra, que está en Tesaloniki, ¿vale? En Grecia. Además se probarán soluciones en diferentes sistemas agrícolas, sistemas de plantación orgánica o ecológica, convencional, intensivo, periurbano, para ver que las soluciones que proponemos son efectivas a diferentes niveles, ¿vale? No me paro a hablar mucho de esto porque ya van a hablar mis compañeros, son las diferentes demostraciones y las zonas donde se van a llevar a cabo, y bueno, doy paso a mis compañeros que hablarán más en concreto de las demostraciones. Buenas noches, mi nombre es Silvia Sánchez, soy compañera de José Sáez y del profesor Javier Andreu. Y nada, yo siguiendo con la presentación de José, os voy a comentar brevemente pues, las demostraciones y las aplicaciones que estamos realizando de las soluciones y las estrategias que se proponen en el proyecto REINS. Bueno, como os ha dicho José, aquí en España nos concentramos sobre todo en la parte del sureste español y realizamos ensayos en distintos tipos de cultivos, bueno, con distintos colaboradores, como también ha dicho José. Tenemos
ensayos en cultivos hortícolas intensivos que realizamos aquí en Guardamar del Segura. También vamos a realizar ensayos en cultivos de cereales en Valencia y también en cultivos de secano como pueden ser los olivos en Almería. Bueno, para empezar, empezamos con el bueno, el de aquí de Guardamar, que nada, empezamos la semana pasada, empezó así un poco el grueso de la cuestión y bueno, sobre todo nos concentraremos en el uso de biofertilizantes peletizados, el uso de ladrillos de compost y los sensores avanzados que tenemos para optimizar el manejo del riego y el uso de fertilizantes. En este ensayo hemos tenido la suerte de que el Agropaco nos cediese 2 fincas para realizar ensayos en cultivo hortícola, que en este caso sería brócoli. Tenemos 2 parcelas distintas que tienen 2 tipos de agua y 2 tipos de sistemas de riego, agua de río para riego a manta y también el agua que nos proporciona la comunidad de regantes en una finca con riego por goteo. De esta manera también nos permite comparar los 2 tipos de sistemas de riego. Dentro de la finca hemos instalado también piezómetros y lisímetros para controlar el comportamiento de agua en el perfil del suelo. Y en el futuro también tenemos previsto realizar un ensayo con ladrillos de compost, que básicamente os lo explicará el profesor Javier Andreu, pero la principal función de estos ladrillos es la retención del agua en el suelo, que normalmente bueno, se ha probado en hortícolas, pero también en cultivos frutales se puede aplicar. Bueno, la principal estrategia que se ha llevado a cabo en este ensayo de Guardamar ha sido la aplicación de biofertilizantes peletizados. A ver, pero si se pone otra vez. En este vídeo podéis ver cómo bueno, es que se ve un poco pequeño, pero por aquí están saliendo pequeños pellets, como veis aquí. Estos los realizamos allí en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela y consisten en una matriz orgánica, es decir, mezclamos compost y como ese compost normalmente no suele tener la cantidad de nutrientes que necesitan los cultivos, lo enriquecemos también con otros materiales inorgánicos, como algún fertilizante inorgánico pues, común que se utiliza, tipo urea, y conseguimos obtener un fertilizante que no es del todo orgánico y es una ventaja porque se aplica también materia orgánica al suelo y se depende menos de los fertilizantes sintéticos. Con este régimen de fertilización lo podemos comparar con la fertilización convencional para un poco promover, y la Unión Europea hace mucho hincapié en la reducción de la fertilización inorgánica. Con esto también evaluaremos el rendimiento del cultivo, la eficiencia que ha tenido nuestro fertilizante pelletizado, el que hemos hecho nosotros en este cultivo, y también se pretende realizar distintos vuelos de dron y controlar el cultivo mediante satélites para ver su evolución mediante índices verdes y eso. Con toda esta información también vamos a muestrear el suelo en la zona radicular más superficial del suelo a los 30 centímetros, también debajo de la zona radicular a los 60, también muestraremos la fase líquida del suelo que recogeremos en los lisímetros que instalamos en los 60 centímetros del suelo, y con sensores de suelo recogeremos también información sobre el contenido en agua, la temperatura, el pH y la conductividad del suelo. Con toda esta información nos permite la aplicación WaterIQ poder recoger tanto esta información del campo como la información de los satélites y las condiciones edafoclimáticas, que lo podemos conseguir de cualquier estación meteorológica. Esta herramienta nos permite orientarnos a la hora de tomar decisiones en cuanto al manejo del riego y también de los nutrientes. Esta herramienta se va a utilizar además en todas las demostraciones que hagamos
de este proyecto REIS. La siguiente aplicación que tenemos de las estrategias sería en Valencia, en Poliñá, en un cultivo de trigo. Y combinaremos el uso de biofertilizantes con las tecnologías avanzadas de sensores para optimizar el uso del agua. En nuestro grupo de investigación, el GIAMA, en la Universidad Miguel Hernández, hay ya muchísimos datos en cuanto a la incorporación de los lodos de depuradora en suelo, y tienen una gran base de datos de incorporación de distintos lodos en distintos suelos, que ha permitido desarrollar una aplicación Optifans IA, está apoyada por inteligencia artificial, donde se permite el óptimo manejo de la dosis, te da recomendaciones sobre las dosis óptimas de lodo que hay que incorporar al suelo, porque el lodo es una fuente de materia orgánica y aparte también es rico en nutrientes. Aquí, por ejemplo, lo que pone 15 toneladas de lodo por hectárea te proporcionan 140 kilos de nitrógeno, 101 de P2O5 y 11 kilos de óxido de potásico, así que es una gran fuente de nutrientes. Y con esta herramienta nos permite no sobredosificar el lodo para evitar las pérdidas de nutrientes, los desequilibrios nutricionales y para asegurar que cumplimos los requerimientos de nutrientes del cultivo. Esto también se va a combinar con lo que también hemos aplicado aquí, que es el uso de biofertilizantes. Entonces se realizará una fertilización con distintos tipos de lodo y distintos tipos de biofertilizantes que también haremos en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, el trigo será en riego por aspersión y al igual que en el brócoli se medirá el rendimiento, la eficiencia del uso de nutrientes y se volará dron y el satélite, y también distintas variables como por ejemplo el contenido en clorofila, la cobertura que va cogiendo el trigo a lo largo del tiempo, y todo eso con herramientas bastante avanzadas. Por último tendremos el ensayo de olivos, que las soluciones que más se aplicarán serán las que mejoren la retención de agua en el suelo, como por ejemplo el uso de redes biológicas, que son materiales a base de termoplásticos biodegradables aditivados, y su función, bueno, se colocan bajo tierra en la zona radicular, y su función es mejorar la retención de agua en esta zona, también mejora la estructura del suelo y previene la erosión. Además, actúa como apoyo de crecimiento para las raíces y una vez que se degrada en el suelo aporta nutrientes al ser su material biodegradable, ¿no? Y bueno, por último, también se va a testear aquí el uso de ladrillos de compost, que ahora os lo explicará con más detalle Javier Andreu, pero su principal función es la mejora en la retención del agua, el aporte de materia orgánica y la prevención de la erosión. Y bueno, yo no me voy a extender más, le cedo la palabra a Javier Andreu y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, siguiendo un poco la conversación o la exposición de mis compañeros, pues vamos a pasar ahora a una experiencia que es la mezcla heterogénea sólida, la llamamos así porque hicimos una patente, pues le pusimos el nombre, y realmente coloquialmente la llamamos ladrillos de compost. ¿Por qué surgen estos ladrillos? ¿Para qué se utilizan? Etcétera. Empezamos con una idea, una dimensión un poco compleja, que partía de una optimización de usos de insumos, una gestión de residuos, la protección de la hidrosfera, la mejora del suelo y la mitigación del cambio climático. ¿De acuerdo? A partir de ahí, nosotros se generan unos residuos y tenemos que darle pues, un uso. Es lo que se llama la economía circular. ¿Qué hacemos con los lodos? Por ejemplo, ¿qué hacemos con las podas? Ya no se deben de quemar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezamos a calentarnos un poco la cabeza y a darle un poco de sentido.
Ideamos unos ladrillos, ahí tiene un dibujo, una especie de tipo cocinilla, vamos a echar una serie de cosas y a partir de ahí vamos a obtener unos resultados. Lo que buscábamos con los ladrillos de compost eran elementos 100% naturales, que no llevara 0% de plásticos aditivados, ¿vale? Elaborados con compost, más fibras, que mediante un proceso mecánico que es presión más calor, pues generamos lo que es el ladrillo, ¿de acuerdo? Y que fueran sobre todo 100% biodegradables, porque hay que recordar que somos una zona desértica, con un gran porcentaje de erosión. Y eso lo que hace que al final, si no metemos materia orgánica, pues el suelo es incapaz de sacar plantas, y que haya vida. Por otro lado tenemos una fuente de fertilidad, nutrientes más materia orgánica, aumenta una cosa que se llama microbiota, que son microorganismos que son útiles para nosotros, que son, por ejemplo, retenedores de nitrógeno, de fósforo, y que ayudan a la planta para coger esos nutrientes, ¿vale? Protege el suelo de lluvia, de viento, y la idea nuestra es que realmente empezó por el tema de erosión y el tema de los taludes. Es decir, nosotros buscábamos un elemento que no fuera una manta y buscábamos un elemento que protegiera los taludes, ¿vale? Grandes taludes, por la lluvia, que producen cárcavas, donde se pudieran plantar diferentes plantas y que luego al final la planta, con la raíz, fuera capaz de sostener ese suelo, ¿vale? Entre los usos y aplicaciones, pues como hemos comentado, usos agrícolas, convencional, ecológico y acolchado, también me permite, restauración ecológica de suelos y zonas mineras, una zona muy sensible, recuperación de los suelos afectados por incendios forestales, restauración paisajística de las carreteras y los viales públicos, y a partir de ahí empezamos a trabajar. La idea fue, pues bueno, esto fue una experiencia que hicimos en Benidorm, en los taludes de Benidorm, en la avenida de un alcalde, que tenían grandes problemas con esos taludes. ¿Qué ocurría? Que ahí plantaban, venían lluvias, se erosionaban y no crecían. ¿Qué hicimos ahí? La idea principal fue, pues bueno, vamos a hacer unos tableros, como si fueran tableros de madera, y a partir de ahí, pues vamos a ver lo que puede ocurrir. Por eso, aquí tienen, sin poner tableros, aquí colocando los tableros, de restos de poda, más compost, que luego hablaremos un poco más de ellos, ¿vale? Y se puede ver ya la diferencia. En esto, donde ya teníamos nosotros los tableros, pues la planta se desarrolla perfectamente, la raíz hace de sostén y el suelo permanece, ¿vale? Y empezamos así. Luego al final nuestro objetivo era, bueno, necesitamos algo que inicie, que la planta se desarrolle y que luego se incorpore al suelo y que no parezca nada. Esto es otra experiencia que nos llamaron desde Vejís. Allí se produjo hace poco un incendio muy grande, entonces fuimos a restaurar. Ya cambiamos el concepto y en vez de ser tableros pusimos ladrillos. Ahora el inconveniente que teníamos eran laderas con mucha pendiente. Y se nos ocurrió, oye, pues mira, como los piratas, ¿no? Las escaleras, vamos a tirar los ladrillos. Y esos ladrillos somos capaces de pintarlos, entre comillas, poner una semilla y que empiece a desarrollar. ¿Qué función tiene el ladrillo? Nutrientes. Capacidad de retención de agua. Como saben ustedes, el compost tiene capacidad de retención de agua. Aquí puede llover y luego no llover. Entonces, el inicio, que es la germinación de la semilla, y el inicio del desarrollo de la planta es fundamental. Y luego ya, porque la naturaleza, pues, funciona. Lo hicimos y comprobamos que sí que funcionaba. ¿Vale? Se desarrollaban las plantas en zonas quemadas. El siguiente paso fue, pues bueno, vamos a dar un paso más y vamos a colocar estos ladrillos en hortícolas. Bueno, en agricultura convencional, ecológica, y vamos a ver cómo funciona. Ahora después les contaré la experiencia que tuvimos hace unos meses en la escuela, Politécnica Superior de Rivera. Pero también dijimos, oye, ladrillos y no ladrillos. Y se nos ocurrió hacer domus. ¿Vale? ¿Qué función tenía esto? Pues la función era sobre todo para el tema de viveros, de cítricos, de frutales, ¿vale? Bien, genial. También para las zonas de los alcorques de jardinería, muchas zonas están, pues vamos a colocar. ¿Qué buscamos con esto? Y es la importancia que tiene. Es que donde nosotros colocamos este ladrillo, aumenta considerablemente la humedad del suelo, aumenta considerablemente las propiedades físico-químicas del suelo y aumenta extraordinariamente, digamos, la microbiota del suelo, que hace que sea capaz de retener nitrógeno y le proporcione esas sustancias mejor a la planta, ¿vale?
No solamente, también intentamos hacer esferas, por el tema luego del tipo de abono, como llamamos el abono, pero bueno, nos concretamos un poco más en este sitio. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros recordábamos cuando nuestras abuelas y nuestras madres hacían natillas y echaban el azúcar por encima y luego llevaban una plancha de hierro y la ponían. ¿Y el azúcar qué pasa con el azúcar cuando se calienta? Se solidifica. Pues más o menos esa idea lo llevamos aquí. Buscábamos material vegetal, con compost, le metíamos presión y le metíamos calor. Es un proceso un poco más complicado, porque no solamente luego le echamos un aditivo, que es agua, por ejemplo. Bueno, vamos buscando cosas y presionando. Empezamos con los circulares, el molde era de hierro, nosotros tampoco tenemos mucho, vamos pillando como podemos. Y de ahí pasamos a este de ladrillos que es de aluminio, porque el aluminio es mejor transmisión de ductilidad térmica, es decir, de calor, que eso. A partir de aquí conseguimos una prensa, no digo dónde, pero la conseguimos y a partir de ahí pues la adaptamos, ¿vale? Y funcionamos así. ¿Vale? Materiales iniciales, el vermicompost o compost, dependiendo de la riqueza que uno quiera. La poda, no toda la poda sirve, ahora explicaré por qué, y prensa de platos calientes. ¿Por qué digo que no todas las podas valen? Porque las características de la poda son diferentes dependiendo de qué. Aquí, por ejemplo, tiene una tabla donde aparece el tallo de Arundodona, lógicamente triturado, pues tiene una densidad aparente de 131, un pH de 6,89, la poda de Sarmiento, pues la densidad aparente son 200, van cambiando sus propiedades. No todos restos de poda funcionan. Un resto de poda que funciona perfectamente son los restos de poda de palmera. La palmera funciona bien. Y la caña común también funciona bien. ¿Vale? Para que vean un poco las diferencias que hay entre. Y luego, pues cogimos un vermicompost. Pues el vermicompost es un compost que le hemos añadido lombriz, la lombriz californiana. Ella come y el tracto digestivo, pues realmente lo que hace es cambiar, digamos, los contenidos, sobre todo de nitrógeno, fósforo y potasio. Enriquece ese compost. Ya se llama vermicompost. ¿Vale? Con mayores contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Bien, ahora voy al caso práctico. Pero sobre todo en este caso práctico buscábamos cuánto aguantaba ese ladrillo en campo. No buscábamos producción porque plantamos lechugas en ciclo continuo. Lógicamente verán, ustedes que son agricultores, me dirán, oiga, ¿quién se le ocurre plantar lechugas en Orihuela en marzo, a final de marzo? Y luego continuar hasta julio, pues lo hicimos nosotros. Pero sobre todo por ver la degeneración de ese ladrillo, ¿vale? Hicimos una parcela, como ven ahí, aproximadamente tenía 7 metros por 5, si no recuerdo mal, por 6 metros, 42 metros, hicimos. Otro problema que nos encontramos con este tipo de ladrillo es que, pues, hicimos una prueba de a ver cuánto duraba. Cogimos varias macetas, colocamos los ladrillos, bueno, en este caso eran los donuts, colocamos los donuts. Con la mala suerte que lo colocamos viernes y el sábado nos cayeron 50 litros por metro cuadrado. ¿Qué pasó? Se ganaba, o sea, no nos funcionaba. Ese es el problema de, oye, y tuvimos que pensar un poco más. ¿Qué hacemos con esto? Pues había que aplicarle algo que lógicamente fuera ecológico, entre comillas, ecológico quiere decir biodegradable, que no alterara lo que buscábamos nosotros. Y se nos ocurrió, por un lado, por eso ven amarillos, el del centro, es utilizar cera de abeja. Cera de abeja. Pintábamos, teníamos el ladrillo y pintábamos. Y luego esto que ven ahí, ven con otro brillo diferente, es con lo que se denomina un bioplástico. Que al final es fécula de patata, vinagre, lo mueve y hace una especie de maicena, entre comillas, y pintas. Y funciona. ¿Vale? Y no alterábamos el producto. Aquí lo que hicimos fue un diseño experimental muy sencillito. Bueno, colocamos ya unos sensores, compramos unos sensores de bajo coste de estos chinos, que un compañero tiene, oye, vamos a probar estos sensores que aparte de pH, conductividad, humedad, me mide nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, vamos, todos los sensores vienen, tú te compras un sensor, lo colocas y te da un número. Pero el problema de los sensores, ¿qué significa ese número? Hay que interpretarlo, ¿vale? Y sobre todo hay que calibrarlo. Los sensores se tienen que calibrar. A mí un número no me sirve para nada, porque yo puedo colocar uno aquí que me dé 10 y otro aquí y que me dé 20. ¿Y de qué me vale a mí eso? No vale para nada. Bueno,
Pues hicimos ahí 4 subparcelas, una no llevaba nada, se llama control, la que no lleva el ladrillo, una con ladrillos recubiertos con vibrácticos, otra sin recubrimiento y otra con recubrimiento de acera. Y queríamos ver la degradación y el comportamiento de ese ladrillo, y en este caso lo que hicimos fueron poner 3 plantaciones de lechugas seguidas. Las fechas no son adecuadas, ya lo sabemos, pero vamos a ver lo que ocurre, ¿vale? Y continúan. Realmente desde el tiempo cero, y duró la experiencia hasta el 28 de julio, que ya nos íbamos de vacaciones, 116 días. ¿Vale? La primera plantación fueron lechugas romanas, unos 40 días, luego a continuación pusimos lechuga baby, aproximadamente 38 días, y lechuga baby, la tercera plantación, otros 38 días. Y a partir de ahí veíamos el comportamiento que tenían. Analizábamos suelo que nos interesa, analizamos planta que nos interesa, o sea, qué producción me está dando, peso, etc. ¿Vale? Y aquí pueden ver cómo se va degradando esos. Y de todas esas plantaciones obtuvimos lechugas. Que luego ya otro día, si quieren, les digo los resultados que hemos tenido, etc. ¿Vale? Muy poco y se ve la degradación. Luego ya hemos validado de alguna manera, esto es una foto que hice el 24 de septiembre, todavía el ladrillo seguía, pero buscamos realmente que esto aparezca como si fuera un suelo. Es decir, al final se incorpora al suelo sin ningún problema. Es decir, no hay nada. Fuera. Y estuvimos, muy brevemente, son 2 tablitas, o sea que no voy a echar. Y estuvimos unos resultados. El control que no llevaba ladrillo, eso fue la primera producción, aquí hablando de producción fresca, en gramos de ropa, y vimos que lógicamente los ladrillos, pues oye, funcionaban, se diferenciaban, como decimos, estadísticamente tiene una diferencia. En el segundo ciclo, la planta ya está consumiendo nutrientes, hay ladrillos que son capaces de digamos, soltar mejor los nutrientes que otros. Y en el tercer ciclo, vimos que el ladrillo funcionaba perfectamente era vibráctico. Entonces pensamos, ¿qué ocurre con la cera? ¿La cera qué es? Una de las propiedades que la cera tiene que es antimicrobiano, ¿no? Luego, si nosotros colocamos un ladrillo recubierto de cera y lo que tenemos debajo del ladrillo con el suelo se genera una microbiota y le estoy aportando algo que se llama cera que acaba con esa microbiota, que es la que genera que sea capaz la planta de, digamos, consumir más rápidamente nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, le estoy haciendo un daño. Es decir, por eso ya llegamos a la conclusión de decir, mira, de cera, pues hasta ciertos límites me vale, pero ya no me vale. ¿Vale? Y el que mejor funcionaba fue el ladrillo vibráctico. ¿Qué buscamos con eso también? De una forma más sencilla. En suelo lo que vamos a buscar luego es, oiga, voy a ver cuánto potasio asimilable tiene, cuánto fósforo asimilable tiene el suelo. O sea, aparte luego vamos a analizar la planta, etc. Y una cosa así muy similar vamos a hacer aquí también en Guardamar. ¿Vale? Los ladrillos aquí no los vamos a poner casi seguro, porque ya estamos utilizando otro tipo de peles, porque en la horticultura sabemos que el ladrillo no va, pero sí en frutales. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues que aumenta la humedad del suelo, que aumenta los agregados del suelo, que son un grupo de partículas unidas por materia orgánica y microorganismos, que aumenta el nitrógeno total, que mide el nitrógeno orgánico y el nitrógeno presentes en la muestra, siendo un indicador muy importante para la materia orgánica, que es el nitrógeno total, que aumenta el carbono orgánico del suelo, fundamental, y que disminuye la erosión del suelo. O sea, no funciona, no tenemos unos resultados. ¿Vale? Esto sí que lo vamos a hacer en Armenia, en Olivos, y lo vamos a hacer en Grecia, en Lesbos. En Lesbos sí que vamos a tener que llevar ladrillos sin problema, porque en esa zona el clima es muy parecido aquí, tiene una problemática muy similar aquí. Escasez de agua y grandes problemas de erosión. ¿Vale? Y ya está. Esto es un puesto a punto de decirle de qué consta el proyecto REI. Nos van a ver durante 3 o 4 años. Haremos también les presentaremos luego los resultados que vamos obteniendo. Nos van a ver trabajando. Tenemos que agradecer a los agricultores que nos están facilitando también medir los niveles, etcétera, a la empresa Agropaco por la facilidad, y vamos a hacer un control monitorizado de la planta y el suelo y el clima. ¿Vale? No solamente a nivel de sensores, sino también a nivel de satélites y de drones. Y eso es lo que queríamos nosotros, ya que ustedes pertenecen al Juzgado Privativo de Agua de Guardamar, pues presentarlo un poco y digan, oye, ¿de qué va el proyecto REI?
El proyecto Guardamar, el juzgado privativo también, digamos, es socio nuestro. ¿Vale? Y simplemente era eso, y muchas gracias por su atención. Y hemos intentado ser lo más comprimidos posible, porque teníamos más cosas, pero... ¿Los ladrillos los estáis convirtiendo en pellets? No. Una idea de más o menos. No, lo que estamos haciendo con los pellets es... ¿Cómo te digo yo? Si tú vas a utilizar, por ejemplo, un compost para tu finca, imagínate que necesitas una tonelada. Y esa tonelada en porcentaje te está dando, a lo mejor tiene un 1%, un 1,5% de nitrógeno. Ese 1% se supone al final que son 10 kilos. De 1000, el 1% son 10. ¿Qué hago con esos pellets? Pues yo estoy concentrando la cantidad de nitrógeno y aparte estoy aportándole nitrógeno de otros abonos inorgánicos. De tal manera que tú, en vez de gastar 1000 kilos, vas a utilizar 200 kilos. Eso es lo que estamos viendo. Y viendo realmente cómo funciona, cómo se va degradando el pellet. Por muchos problemas que tienen los agricultores que me han vendido un pellet y yo estoy vendiendo y el pellet es más duro y eso no se degrada. Y queremos ver la evolución. Nosotros, esto que vamos a hacer aquí, por ejemplo, Silvia lo ha hecho ya entre comillas, una habitación que tenemos nosotros donde tenemos controlado temperatura, humedad y son unos botes donde ponemos las lechugas en un suelo y donde le medimos realmente la humedad que tiene. Vamos echándole agua y sabemos la cantidad. Y luego analizamos la planta y el suelo para ver realmente cómo se va comportando. ¿Vale? Muchas gracias. Siento que se haya hecho un poco más tarde, pero... Javier, José Antonio, Silvia, por esta primera entrega. De todas formas, nosotros vamos a estar por el campo. Verán la furgoneta de la Universidad Miguel, que pone Universidad Miguel Hernández, y a veces que no, porque una furgoneta para mucha gente de ahí de la universidad, vamos en nuestros propios coches. O sea que, ¿vale? Iremos viendo la evolución.